Economía y sociedad, por Max Weber, 160, segunda parte. La economía y los órdenes y poderes sociales. 5. Tipos de comunidad religiosa. Sociología de la religión. 1. El nacimiento de las religiones. 8. La formación del imperio mundial o la nivelación social, que actúa del mismo modo, no ha sido el factor único imprescindible de este desarrollo. Por lo menos, los preludios del monoteísmo universalista, la monolatría, los encontramos, y eso en el caso más importante desde el punto de vista de la historia de la religión, el culto a Jehová, como consecuencia de acontecimientos históricos muy concretos, la formación de una confederación. En este caso, el universalismo es producto de la política internacional, cuyos intérpretes pragmáticos eran los profetas interesados en el culto y la moral de Jehová, con la consecuencia de que también los hechos de los pueblos extranjeros, que tan poderosamente afectaban a los intereses vitales de Israel, empezaron a considerarse como hechos de Jehová. Es palpable en este caso el carácter específico y eminentemente histórico inherente a la especulación de la profecía judaica, en rudo contraste con la especulación natural del sacerdocio en la India y en Babilonia. De las promesas de Jehová resulta ineludible esta urgente tarea: concebir la totalidad del curso del desarrollo del propio pueblo, entretejido en el destino con el de los demás, curso tan amenazador y en vista de las promesas tan extraño como acciones de Jehová, por consiguiente como una historia universal, lo cual prestó al viejo Dios guerrero de la confederación, convertido en el Dios local de la polis Jerusalén, los rasgos proféticos universalistas de santa omnipotencia e insondabilidad supramundana. La reforma en sentido monoteísta y con ello universalista del faraón Amenofis IV, Egnatón, en favor del culto al sol, corresponde a una situación totalmente distinta. Por un lado tenemos también un amplio racionalismo sacerdotal y hasta laico, pero en oposición ruda con la profecía israelita de tipo puramente naturalista. Por otro lado, la necesidad práctica del monarca, colocado a la cabeza de un estado burocrático unitario, de quebrantar el poderío de los sacerdotes eliminando la pluralidad de sus dioses y de restablecer el viejo poderío de los faraones divinizados, convirtiendo al rey en el sumo sacerdote del dios solar. Los monoteísmos universalistas del cristianismo y del islam dependen, por ser su continuación histórica, del judaísmo, y el monoteísmo relativo que anuncia Zaratustra, Zoroastro, está condicionado, probablemente, por influencias extra-iranias del cercano oriente. Todos ellos están condicionados a su vez por la peculiaridad de la profecía ética en oposición a la ejemplar, diferencia que explicaremos más adelante. Todos los demás desarrollos relativamente monoteístas y universalistas son, por consiguiente, producto de la especulación filosófica de sacerdotes y laicos, la cual adquiere una significación religiosa práctica cuando se alía a intereses soteriológicos. De ello se hablará más adelante. Los obstáculos prácticos al desarrollo del monoteísmo riguroso, iniciado en alguna forma casi en todas partes, que hicieron que solo relativamente prevaleciera en la religión corriente, con excepción del judaísmo, el islam y el protestantismo, obedecen, por una parte, a los poderosos intereses ideales y materiales del sacerdocio en los cultos y lugares de culto de los dioses particulares. Por otra, al interés religioso de los laicos por un objeto religioso palpable, próximo, que se puede poner en relación, excluyente, con la concreta situación vital o el círculo concreto de personas y que, sobre todo, es accesible a la influencia mágica. Pues la seguridad que proporciona la magia ya probada es mucho mayor que la que inspira el efecto posible de la adoración de un Dios no influenciable por vía mágica por ser demasiado poderoso. La concepción de los poderes suprasensibles como dioses y hasta como un Dios supramundano no elimina de ningún modo las viejas representaciones mágicas, ni siquiera en el cristianismo, pero abre una doble posibilidad de relacionarse con ellos, cosa de que vamos a ocuparnos ahora. Un poder concebido, de algún modo, por analogía con el hombre animado, puede, lo mismo que la fuerza natural de un espíritu, ser forzado
a ponerse al servicio de los hombres. Quien posee el carisma para ello, quien puede utilizar los medios adecuados, es más fuerte que el Dios y puede obligarle según su voluntad. En este caso, la acción religiosa no es servicio divino, culto, sino coerción divina. La invocación al Dios no es una plegaria, sino una fórmula mágica. Un fundamento inestirpable de la religiosidad popular, sobre todo de las de la India, muy extendido por lo demás universalmente. Incluso el sacerdote católico practica todavía algo de este poder mágico en la transustanciación de la misa o en la absolución de los pecados. Los aspectos orgiásticos y mímicos del culto religioso, sobre todo el canto, la danza, el drama y también las estereotipadas fórmulas de rezo, se deben, si no exclusivamente, sí fundamentalmente a esa circunstancia. O es el otro caso, el antropomorfismo llega a trasladar a la conducta de los dioses esa manera de obtener gracia de un poderoso de la tierra mediante ruegos, regalos, servicios, tributos, adulaciones, sobornos o mediante un comportamiento agradable a sus ojos, pues esos dioses se conciben analógicamente como seres poderosos, al principio solo cuantitativamente más fuertes. Entonces surge la necesidad del servicio divino del culto. Naturalmente, los elementos específicos del servicio divino, la oración y la ofrenda o sacrificio, son en principio de origen mágico. En la oración no hay solución de continuidad entre fórmula mágica y súplica, y precisamente la práctica técnicamente racionalizada del rezo, como esos molinillos de oraciones y otros aparatos técnicos semejantes, como esas ristras de oraciones colgadas al viento o metidas en las imágenes sagradas, y el mismo rosario cuando se cuenta por vueltas, casi todo producto de la racionalización hindú de la coerción divina, se hallan más cerca de la primera que de la segunda. No obstante, religiones por lo demás poco desarrolladas conocen la oración individual como súplica la mayor parte de las veces en pura forma racional comercial. Se lleva cuenta de los servicios al Dios y se espera la reciprocidad. También la ofrenda aparece en primer lugar como medio mágico, en parte directamente al servicio de la coerción del Dios. También los dioses necesitan el néctar soma o medicina del brujo, que pone en trance para que puedan realizar su faena. Por eso, según la vieja representación aria, se puede forzar al Dios mediante la ofrenda. O se puede cerrar un pacto con el Dios, pacto que impone obligaciones a ambas partes. Así, la concepción preñada de consecuencias de los israelitas. El sacrificio es un medio de desviar mágicamente sobre otro objeto la ira desatada del Dios. Ya consista este sacrificio u ofrenda en un chivo expiatorio o especialmente en un sacrificio humano. Más importante todavía, y probablemente más antiguo, es, sin embargo, el otro motivo. El sacrificio, en especial el sacrificio de un animal, debe crear una comunio, una especie de fraternidad entre el sacrificador y el Dios, creada por la comensalidad. Cambio de significación de una idea más vieja, que despedazar y comer un animal fuerte, después un animal sagrado, proporciona al que lo come las fuerzas de ese animal. Un sentido mágico de esta u otra clase, pues hay la posibilidad de muchas, puede, aun cuando intervienen también concepciones culturales que determinan su sentido, imprimir su sello a la acción sacrificatoria. Puede también dominar en lugar del auténtico sentido cultural. El auténtico sentido cultural. Ya los ritos sacrificatorios del Atharva Veda y todavía más los del Brahmana son, en oposición con los viejos sacrificios nórdicos, casi pura magia. Significa una desviación de lo mágico, por el contrario, la concepción de la ofrenda como un tributo, por ejemplo, las primacías de la cosecha, a fin de que la divinidad dispense el disfrute del resto a los hombres, o como castigo impuesto a sí mismo, como sacrificio expiatorio, para apartar a tiempo la venganza divina. Tampoco esto envolvía todavía ninguna conciencia de pecado. Se realiza en primer lugar, así en la India, en frío trato comercial. El progreso de las ideas acerca del poder de un Dios y de su carácter como Señor personal condiciona entonces el predominio creciente de los motivos no mágicos. Dios se convierte en un gran Señor que se puede negar a discreción y al que hay que acercarse, no con reglas mágicas coercitivas, sino con súplicas y dones.